competencias para para la dirección comercial, ¿no? Eh, Hoy día tenemos una bonita instancia, vamos a estar con dos destacados profesores que ya se los voy a presentar juntos, comentando específicamente una temática asociada a este diplomado y solamente dar el contexto, ¿no? De por qué estamos entrando en profundidad en esta temática, porque básicamente como hemos construido este diplomado, lo hemos actualizado pensando en cómo los clientes han ido evolucionando, cambiando y siendo cada día más exigentes. Y por otro lado, las empresas, lo que nosotros vemos todos los días es que nos están demandando estrategias y modelos para crecer, ¿no? Se está tornando cada vez más difícil. Bueno, y por eso lo que hemos querido hacer es poder interpretar esa necesidad con un programa que apunta a los grandes desafíos del área comercial, ¿no? Entonces, el foco de este diplomado es áreas comerciales y hemos hecho una fusión entre temáticas comerciales relevantes que se están viendo hoy día y que estamos proyectando que se verán. Y hemos hecho también una innovación que hemos construido un programa con un staff de profesores de la Escuela de Administración y además ejecutivos comerciales que hoy día están trabajando en distintos ámbitos, Ah, industrias en temas comerciales específicamente también, ¿no? Entonces, el formato, que no vamos a mostrar en detalle, solamente para que ustedes lo vean, son módulos, ahí están ven los títulos de los módulos, fuentes de crecimiento, modelo de negocio, y todos los módulos terminan con un taller, ¿no? Que va a ser ejecutado por un ejecutivo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, son cuatro básicamente los cursos que vamos a tener: fuente de crecimiento, modelo de negocio, estrategia comercial de excelencia y aspectos claves para un liderazgo comercial. Y hoy día tenemos aquí el honor de poder presentar a dos destacados profesores que están justamente ahí, ustedes ven mencionados en la parte de modelo de negocio, y hoy día están con nosotros Rodrigo Ahumor y Hernán Palacios, ¿no? Rodrigo Ahumor, ingeniero comercial de la Universidad Católica, MBA de UCLA, con programas de Kellogg's, Harvard Business School y Stanford, CEO de MAISA desde el 2003 y profesor asistente adjunto en la escuela. Y Hernán, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en economía en Duke, profesor asociado, adjunto y director del diplomado de marketing de la Administración, consultor y asesor en estrategias comerciales y transformación digital. Así que los dejo. Muchísimas gracias, Rodrigo Hernán. Nosotros vamos a tener una parte de hacer la presentación. Por favor, todas las dudas ustedes incorpórenlas al chat y nosotros vamos a tener un espacio al final para poder responder a todas las preguntas y a todas las inquietudes que ustedes tengan en relación a esta temática en particular, que es tan interesante, que es crecimiento y escalabilidad comercial, ¿no? Así que muchas gracias. gracias, Claudio, por la introducción. ¿Qué tal? Yo soy Hernán Palacio y junto a Rodrigo les vamos a hacer este webinar. Voy a partir, me tocó comenzar este webinar, voy a hablar unos 20 minutos aproximadamente y después Rodrigo hablará los otros 20 minutos para dar un espacio para preguntas que ustedes puedan tener. Déjenme subirles la presentación, a ver si se ve ahí. Se ve, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿qué es lo que, tal como nos lo señaló Claudio en su comienzo? Queremos hablar un poquito de crecimiento y escalamiento. Es bien importante cuando una compañía parte, y me imagino que estamos en años todavía que están complicados, que hemos tenido poco crecimiento, pero nunca el crecimiento en las empresas en las que me ha tocado estar, y en las me imagino que en las que ustedes están, le han pedido que crezcan al mismo ritmo que crece, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. O sabes que vamos a crecer un porcentaje del 2% y sabes que crezcamos igual que el PIB. La verdad que generalmente nos piden crecimientos que muchas veces incluso cuestionamos si son alcanzables o no. Y como ustedes saben, muchas veces la forma de crecer no es solamente esperando un crecimiento en la demanda, sino también qué podemos hacer a través de nuestras propuestas, en este caso nuestras propuestas de valor, para poder quitarle un pedazo de la torta a nuestros competidores. Por ende que, fíjense, aquí me gustaría romper este paradigma de el crecimiento, porque muchas veces lo que pensamos es que las empresas quieren crecer
o implica crecer es vender más. Pero muchas veces crecer, como digo yo ahí, de verdad es diseñar sistemas que hagan inevitable ese crecimiento. Y por eso es que es sumamente importante las decisiones estratégicas que llevemos a cabo. Porque, por ejemplo, un crecimiento tradicional podría ser una campaña de marketing, por ejemplo, en un periodo. Por ejemplo, podríamos tener un Cyber o como que sea un Black Friday, una promoción especial, por ejemplo, por un evento que inventamos, un clásico evento, o hacer promociones permanentemente, o hacer cosas a través de los canales de distribución. Eso probablemente lo pueden hacer todo y cuando lo empiezan a hacer todo, básicamente se anula el efecto. Y no crecemos mucho y lo que ocurre es que los márgenes incluso se nos deterioran. Cuando hablamos de crecimiento estratégico, hablamos de algo distinto. Estamos hablando de un rediseño o un diseño del modelo de negocio, tener una centralidad en el cliente, también desarrollar el modelo desde el punto de vista del cliente y también de nuestros canales de distribución. ¿Y cuál es el mensaje aquí central? Es que el crecimiento no es un resultado, sino que es una consecuencia de haber tomado buenas decisiones estratégicas. Y ese es como el quiz de esta primera parte del seminario. Vamos a través de distintos tipos de ejemplos, vamos a ir analizando, que van a ser incluso complementados después con la presentación de Rodrigo en función de este tema. Entonces, para nosotros, fíjense de dónde nace el crecimiento. Y tal como somos, como dijo bien Claudio, además de ser profesores del área comercial, nos toca ser profesores del área de marketing. Lo primero y todo el crecimiento nace desde el cliente. Aquí viene todo lo que es la centralidad en el cliente, pensar desde afuera hacia adentro. Y fíjense, por eso y básicamente la centralidad del cliente nos implica tener una cultura centrada en el cliente, tener sistemas de comunicaciones básicamente integrado al cliente, tener insight en relación de nuestro cliente, incluso tener política de recursos humanos en que se favorezca al cliente. Y fíjense que en general las empresas que más crecen no piensan en campaña, fundamentalmente piensan en el cliente como sistema. Y ese es el core de la presentación que estamos haciendo en este minuto. Yo no sé por qué salen esas rayas rojas, by the way, pero no importa. Ahora, veamos un caso para que partir con cosas bien, bien prácticas. Fíjense, nosotros en el área comercial siempre vemos y decimos, ¿cómo podemos, analizando a nuestro cliente, ver cuáles son los dolores que tienen los clientes? Por eso que muchas veces cuando aparece un modelo de negocio y partimos un modelo de negocio, siempre partimos a partir del cliente. Y básicamente lo que pensamos es, bueno, de lo que está haciendo el cliente hoy día, cuáles son los dolores que tiene. Si miramos el caso de Amazon, lo que hace es que elimina fricciones. Por ejemplo, Amazon no crece por un tema publicitario, ¿de acuerdo? Amazon crece fundamentalmente porque va eliminando fricciones en cada etapa del journey del cliente. Entonces te va ayudando desde la búsqueda, la recomendación, el packaging, eh, incluso si pides más de un producto, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que te haga el grupo completo? Te los mando en forma separada a medida que los voy teniendo. ¿Qué sistema de distribución quieres? ¿Quieres que te lo haga en dólares o te lo haga en pesos? O sea, incluso te permite elegir la moneda. O sea, básicamente, ¿qué es lo que hace que el journey, el cliente, el proceso de compra, en cada una de las etapas del proceso de compra, sea absolutamente consistente, que sea sin fricción para el cliente? Y al mismo tiempo, tiene, fíjense, ellos a través de su modelo de negocio, tienen su sistema Prime, en el cual tú te suscribes con un pago anual, que piensen ustedes lo que significa para Amazon lo siguiente, el tener el Prime, ya que recibe ingresos por no vender absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú eres un cliente frecuente, ¿qué es lo que ocurre? Que ese sistema Prime no te cobra los envíos. Por ende, lo que está haciendo ese cambio en el sistema, en su modelo de negocio, es que el Prime, sistema Prime, más que verlo como
como un servicio integrado, es un acelerador de frecuencia de compra. Y eso se traduce en un mayor crecimiento. Entonces, ¿cuál es el insight que nos queda de esto? Es que cuando una compañía reduce las fricciones hacia sus clientes, aumenta la conversión, es decir, que la probabilidad de compra aumenta, asimismo aumenta la frecuencia de compra y aumenta la lealtad hacia la marca. Eso es crecimiento. ¿De acuerdo? No es una sola campaña, por llamarlo de alguna manera. Asimismo, si miramos, por ejemplo, el caso más, 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 más cercano, Mercado Libre. ¿Y qué es lo que hace Mercado Libre? Controla el journey. ¿De acuerdo? Tiene un marketplace en que básicamente tiene efectos de red que son importantes porque a medida que si el marketplace entran más clientes, eso provoca que entren más vendedores, si entran más vendedores, entran más compradores y así sucesivamente y este efecto de red se convierte en un, en algo virtuoso que hace que la plataforma valga mucho más. Y acá lo que tenemos, fíjense, nace, porque eso es lo que es una plataforma, un marketplace, es básicamente cuando yo lo puedo llamar desde un mall virtual hasta una plataforma de compraventa con millones de productos, en que básicamente la plataforma lo que hace une puntas entre el que quiere comprar y el que quiere vender. Pero al mismo tiempo que lo que hace tiene un mercado de envío. O sea, se preocupa, fíjense, de todo lo que es el recorrido del cliente. Tiene una logística propia donde controla la experiencia del cliente y en la experiencia de la entrega. Acuérdense que parte de la experiencia del cliente no es solamente el producto, está la experiencia de facturación, está la experiencia de las demostraciones, está la experiencia, y una de ellas es la experiencia de entrega, que hoy día las ventanas de entrega se hacen cada vez más pequeñas. Y lo otro es el mercado de pago. O sea, antiguamente Mercado Libre en un comienzo no participaba, ya lo tiene integrado, que cierra el ciclo completo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, participa en el conjunto de todas las actividades y cierra el problema completo del cliente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente, ¿cuál es el insight que nos crea? Es que el crecimiento no viene por el hecho que venda más productos, sino porque controla más etapas del Customer Journey, en este caso, que lo que hacía anteriormente. Si analizamos, por ejemplo, el modelo de un el típico modelo que uno dice crecimiento, modelo negocio, no marketing táctico. Y fíjense que para mí, y lo voy a mostrar también a través de ejemplos, lo que hemos hablado con Rodrigo, es que las empresas que más crecen no optimizan su marketing. Lo que optimizan es o repiensan o rediseñan lo que es su negocio o su modelo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense ustedes que tenemos el caso Netflix, ¿de acuerdo? ¿Cómo fueron? Porque Netflix no partió como hoy día lo vemos, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes el primer gran dolor que había, cuando probablemente algunos de la audiencia a lo mejor lo conocieron, otros no, pero teníamos todo lo que era Blockbuster, por nombrar algunos, o Errols en su minuto. Pero ¿cuál era el dolor que teníamos todos los que fuimos clientes de estos negocios? Que cuando llegábamos el día viernes en la tarde y queríamos ir a buscar los estrenos, nos encontrábamos que los estrenos ya no estaban. Salíamos de la oficina tarde, el viernes a las 7 de la tarde, llegáis a estos lugares y todas las murallas que recorrían el local ya no queda ninguna película. Incluso más, si arrendabais la película, la ventana que te daban para verla era de tan poco tiempo que las penas eran del infierno. Las penas eran del infierno. Y era un cacho ir a dejar las películas, no era un tema. Y Netflix inicialmente reinventó el modelo. Primero, fíjense, hizo un DVD por correo. O sea, tenían un modelo inicial de distribución física. Costoso, pero nuevamente entre comillas, salvaron un dolor que tenían los clientes inicialmente. Hasta pasar a un streaming digital en que dijeron, oye, ¿y qué pasa si llevamos toda nuestra, vamos a hacer una transición al modelo, todo en contenido digital, de manera que no tengamos que despachar nada, que el cliente se conecta cuando quiere, ve las películas todas las veces que quiera, pagando un fee mensual. Incluso como una forma también, y no depender de los grandes estudios, en que probablemente aquí hay un tema importante, que uno genera valor, pero una cosa que no se nos puede olvidar es quién captura el valor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando yo le pedía
a los grandes productores, llámese MGM, Universal, etcétera, en que me pasaban los derechos de película. Por un lado, casi todas las plataformas que empezaron a aparecer empezaban a tener las mismas, pero por otro lado, la captura del valor se la llevaban ellos, porque gran parte de la renta económica que quedaba se la llevaban ellos, que lo que hizo la empresa empezó a generar su propio contenido en función de los datos que tenía en términos de preferencias que tenían los clientes. Y empezaron a hacer series, películas que han sido muy exitosas, de acuerdo en función de datos. Y cerraron con esto el ciclo de valor. Entonces, fíjense, muchas veces acá no reinventaron el modelo, sino que básicamente lo que hicieron, comunicaron mucho mejor el mismo producto, que era, si ustedes quieren, la película, pero lo hicieron de una manera completamente diferente. Si analizamos, por ejemplo, el caso de Apple, ¿cómo va capturando Apple en múltiples puntos? Nuevamente, otra forma de crecer capturando valor. Fíjense que inicialmente aparecieron los computadores, de acuerdo, todo lo que son los aparatos, si ustedes quieren llamarlo el hardware, en que tenían precios premium y un diseño completamente diferenciado, un diseño súper bonito, muy distinto a los computadores tradicionales, a los teléfonos tradicionales, etcétera. Y después, ¿qué es lo que hicieron? Se dieron cuenta cuando lanzan el primer iPhone de tener una interfaz que permitía incorporar todas las apps que empezaran a diseñar distintos operadores y que se podían integrar rápidamente dentro de este nuevo teléfono. Antiguamente los teléfonos que nos acordamos que tenían sus propios, si ustedes se acuerdan, estos keyboards que tenían, que cuál era el problema que tenían es que podían ocupar nada más que una interfaz. Entonces se aparecían distintas apps, no podían integrarla al teléfono y el teléfono te empezaba a quedar caduco porque te aguantaba 8 o 9 apps. La gran gracia y la gran visión que tuvo Jobs fue decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un teléfono que ya lo había aprovechado. Miren, lo había aprovechado desde que había hecho los computadores, la solución ya la tenía. No es que tuvo que reinventar todo, sino que dijo, mira, lo que ya desarrollé para el computador lo puedo llevar, en este caso, al aparato telefónico. Y ahí empezaron después a aparecer servicios relacionados y hemos visto cómo empezaron a crear sus App Stores, de acuerdo que monetizan de muchas de ellas, su iCloud, el Apple Music, de acuerdo que le generan ingresos recurrentes. Y fíjense que en este caso un crecimiento sostenible, el Insight viene a capturar valor no solamente en el hardware, sino en, fíjense, en no solo una venta, en varias ventas que estén integrada. Amazon hace algo parecido a través de lo que es, por ejemplo, su Kindle y lo que son sus libros electrónicos. Por otro lado, vemos el caso Notco, que este es más cercano, lo sentimos propio, de acuerdo, que básicamente partió como un producto. Si ustedes se acuerdan, los primeros productos que salieron fueron las mayonesas, ¿de acuerdo? Tenían su propia inteligencia artificial llamada Giuseppe y que lo que hacía básicamente innovación de producto basado en plantas de forma exponencial. Y que lo que hicieron, bueno, sacaron, ustedes vieron, leche, ¿de acuerdo? Empezaron a sacar después de las mayoresas, helado, hamburguesa, pollo, hasta embutido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy día uno se da cuenta que Notco ya no vende solo alimentos basados en plantas, sino que se posiciona como una plataforma tecnológica de innovación alimentaria. Esa es la gran gracia que tiene Notco. Y ojo, en este caso, ¿cuántas extensiones le puede hacer el producto? El producto puede tener limitaciones, por ende su crecimiento se acelera mucho más con saltos exponenciales a medida que deja de ser producto para pasar a convertirse en una plataforma. Por eso que, fíjense, el crecimiento, aquí yo lo llamo los diseños de motores, estos growth engines, en que para los ejecutivos, fíjense, ¿cuál es la distinción más sofisticada? Es que esto es lo clave, que el crecimiento real se construye cuando uno diseña, y por eso los destaqué ahí, motores específicos que operan de manera coordinada y sostenida. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos casos. Un motor, por ejemplo, caso Uber, adquisición.
Y ojo, ¿qué es lo que hizo en un comienzo? Uber, que piensen que Uber, aquí viene la gracia, es la primera compañía porque reinventa algo que ya existe a través de un dolor, ¿eh? A través del dolor, imagínense lo que era buscar un taxi, lo difícil que era, no sabías cuál iba a ser el itinerario, no sabías quién te manejaba el auto, no sabías lo que te iba a cobrar, porque muchas veces no tenías idea, dependía de lo que decía el taxímetro que te podían engañar. Y lo que ocurrió es que inicialmente subsidiaron la demanda inicial, invirtieron en traer usuarios y conductores de acuerdo con incentivos al comienzo, que es lo que hacía Uber en un comienzo, te cobraba muy re poco y le dio una posibilidad de trabajo no menor a muchos emprendedores o personas que tenían tiempo para decir, ¿sabes qué? A través de, sin tener que pintar mi auto ni pertenecer a un gremio, puedo, en este caso, dar servicio y me gano un buen porcentaje de lo que cobra Uber al cliente. Y le generó efectos de red, porque a medida que había más conductores, era mejor el servicio. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno pide un Uber, te dice, estamos buscando un socio para ti. Y generalmente te dice, en 2 minutos aparece un socio. O sea, mientras más socios, en este caso, más conductores, ¿qué es lo que ocurre? Que el servicio es más conveniente porque es mucho más rápido. ¿Y eso qué es lo que hace? Que haya más usuarios demandando este servicio. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense el efecto red, que más conductores quieren empezar a ofrecer su servicio a Uber. Y en este caso, fíjense, tengo un crecimiento exponencial, porque el motor se autoalimenta una vez que uno alcanza la masa crítica. Entonces aquí tengo un crecimiento basado en efecto de red. Otro motor, vamos a ver aquí el caso de retención, Spotify. Es un bonito caso. Engagement, compromiso del cliente. ¿Y qué es lo que tenemos? Fíjense, tenía algoritmos de recomendación. Entonces, ¿qué es lo que hace Spotify? Aprende de los gustos de cada uno de nosotros, a través de lo que escuchamos, lo mismo que hace las plataformas de streaming, ¿de acuerdo? Y genera listas personalizadas que aumentan el tiempo de uso. Pero ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que hay un engagement como motor. Cuanto más usa el usuario, cuanto más usamos nosotros la plataforma, ¿qué es lo que nos empieza a ocurrir? Que mucho más precisa se vuelve la recomendación. Mucho más precisa. Entonces, cuando me aparecen listas de que ni siquiera la he hecho yo, pero me aparece lista en el auto, por ejemplo, de alternativas para escuchar, que yo nunca las he grabado, generalmente son listas hechas en función de lo que yo escucho. Entonces me genera un ciclo virtuoso de retención, que eso es, yo llamo el crecimiento vía compromiso, vía engagement. Otro caso, fíjense, está el caso de expansión, el LTV, cosa que veremos todos aquellos que quieran participar y los animamos a participar en este diploma, se refiere al lifetime value. Y acá tenemos el caso de Starbucks, ¿de acuerdo? Que qué es lo que hace, fíjense que Starbucks tiene un programa a través de una app, con un programa de lealtad, que lo que hace es que fideliza a aquellos clientes que son frecuentes, o incluso para que inicien una mayor frecuencia a Starbucks. Y además te lo personaliza, porque tiene una experiencia absolutamente adaptada, que qué es lo que te ocurre, que te aumenta tu ticket promedio, sabiendo lo que a ti te gusta. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo? Que aumenta la frecuencia, ¿de acuerdo? Y con eso tú maximizas el valor presente del cliente. Entonces, tengo crecimiento no buscando nueva demanda, sino a partir del mismo cliente que ya tengo. En que el cliente, ¿qué es lo que está haciendo? A través de la frecuencia, o sea, aumento el número de veces que visito Starbucks y aumentando el ticket promedio, Starbucks logra crecer. Entonces, ¿cuáles son estos tres motores que tenemos acá trabajando juntos? Tenemos el motor de adquisición, los efectos de red que les puse con el ejemplo de Uber, Mercado Libre, también lo mencionamos, el motor de retención que hablamos a través del engagement que te hace Spotify, el motor de expansión que vimos la frecuencia y ticket, el aumento de ticket promedio que es el ejemplo de Starbucks, y qué es lo que hace que estos tres grandes motores se retroalimentan y te permiten para una compañía generar crecimiento real y sostenible. Y aquí viene el insight también integrador. Fíjense que no son independientes estos motores. ¿Dónde ocurre el crecimiento real? Cuando estos tres motores trabajan juntos de manera coordinada. Esa es la gracia. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta primera parte antes que Rodrigo lo tome ahora?
¿Cuáles son las tres grandes ideas fuerza que querían llevarse? Una, el cliente como sistema. O sea, voy a partir siempre toda mi estrategia de negocio, de crecimiento, a partir y de escalamiento a través del cliente. Pensando en el cliente como sistema. Quiero reducir fricciones de manera de generar mayor conversión, mayor frecuencia y lealtad, porque eso se transforma en crecimiento real. Rediseñar el modelo, no necesariamente si la campaña fue buena o mala, voy a cambiar la campaña. No. El mensaje que está detrás es que las empresas que más crecen son aquellas que reinventan su modelo de negocio. No solamente cambian una promoción, una estrategia comunicacional. Y finalmente, hay que diseñar los motores de crecimiento. ¿Cuáles van a ser mi motor de adquisición, mi motor de retención y mi motor de expansión? Pero no van a actuar de manera separada, sino de manera junta y en forma coordinada para poder lograr crecimiento. Esa es mi primera parte. Rodrigo, te dejo a ti con la palabra para que tú continúes. Yo te dejo la presentación. Espero que en esta primera parte haya podido enlazar cosas relevantes. Rodrigo va a tomar de esta presentación para ser la que continúe. Gracias. ¿Estáis muteado, Rodrigo? Perdón. Ahora sí, Sí, dale. ¿Se ve la presentación, no? sí, perfecto. Dale, perfecto. Entonces, para seguir con los temas, con Hernán nos conocemos hace mucho, bueno, con todo el equipo, esta presentación la armamos en conjunto. Y si ustedes ven y toman la última slide que puso Hernán, se darán cuenta que ahí hay un resumen de el approach, de la forma en cómo tengo que tratar de pensar en las nuevas problemáticas que nos depara el mundo actual para ser competitivos en un mundo en donde está creando constantemente nuevas formas para generar valor y para ganar en el mercado. Es ese approach. Después Hernán puso muchos ejemplos, nosotros vamos a tocar algunos de ellos acá. Los ejemplos, lo relevante de los ejemplos son los insights que se llevan de ellos, los elementos que ustedes pueden utilizar para decir, ¿qué aprendí? ¿Qué elemento me puede servir a mí? Y por eso que ese último slide es tan importante y tan rescatable, más allá de los ejemplos desde donde Hernán saca esos conceptos para ejemplificarlo, para que ustedes les sean más vivos o más claros. Entonces, hay varios conceptos nuevos en el mundo actual en temas comerciales, en temas de estrategia, en temas de modelos de negocio. Por eso es tan importante. Yo los felicito que estén en un webinar tomándose el tiempo a esta hora para visualizar y para ver cómo hacer de estudiar, de profundizar en conceptos que van a ser esenciales para quien pretenda en sus propias capacidades o en sus modelos de negocio o en sus emprendimientos o en su compañía, poder intentar ganar en lo que viene hacia adelante. Y desde ese punto de vista, nos vamos a focalizar en un concepto tremendamente importante que es el del valor, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento, de escalabilidad, de data, de engagement, cosas que hablamos recién, el lenguaje, por supuesto que se vuelve más sofisticado. Por supuesto que estamos en un mundo con un lenguaje más sofisticado porque hay herramientas más interesantes, más complejas, pero más ricas en su análisis también. Y por tanto, este razonamiento no se puede volver difuso. Y si se vuelve difuso, hay que centrarse en un ancla muy relevante en el mundo de la estrategia, que ha sido así desde que partimos con estrategia hace 40 años atrás, les diría, que es el concepto de valor, ¿no? ¿Estamos realmente creando valor? Con esos tres elementos que Hernán les dio al final en su último slide, ¿cómo desde ahí puedo generar valor en las decisiones que tome para las organizaciones que esté manejando o para los equipos de trabajo que yo esté liderando? Habiendo dicho eso, les vamos a sugerir, por ejemplo, una mirada con respecto a ese valor, ¿no? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Entonces, la pregunta clave es que cualquier decisión relevante en una organización tiene sentido solo si logra ampliar la brecha fundamental entre lo que el cliente está dispuesto a pagar y lo que nos cuesta económicamente servirlo. La diferencia entre la disposición a pagar y los costos económicos que nos cuesta armar la propuesta hacia el cliente por la cual el cliente va a tener una disposición a pagar. La compañía, la organización que maximice esa brecha,
versus el competidor, es la empresa que va a ganar. Y en el diplomado, si Dios quiere, con algunos de ustedes que puedan entrar, demostraremos esa afirmación que acabamos de hacer y que les pido que por el momento la tomen, como dirían los americanos, face value o por válida. Entonces, poner el concepto de valor al centro no es solo lo correcto, sino que es estratégico. Obliga a ordenar todo lo demás. Te alinea los diferentes elementos de pensamiento y los approach que dio Hernán para realmente focalizarse en lo más importante, que es la generación de valor. Los conceptos que parecen dispersos comienzan a alinearse con una claridad hasta sorprendente. La ecuación fundamental entonces del valor es esta diferencia entre disposición a pagar y el costo de servirlo. Y como dijimos anteriormente, es la brecha entre ambos lo que define el valor creado. Ahora bien, y sin querer entrar en mayores tecnicismos, la estrategia es un mundo de diferenciales. Por lo tanto, es el diferencial entre estos dos componentes con respecto al resto de los participantes de esta industria o de este ecosistema, es el diferencial de estos elementos el que va a definir finalmente quién es el que se queda con el valor creado en esa industria o en ese ecosistema. Vimos el caso uno, los efectos de red en el caso de Uber, ¿no? A simple vista, Uber crece porque tiene más usuarios, pero eso es solo lo que vemos en la superficie. Cada nuevo usuario y cada nuevo conductor no solo suma volumen, sino que mejora la propuesta de valor para cada uno de los participantes. Por lo tanto, el efecto de red no es solo una escala, es una forma de expansión estructural de la disposición a pagar. Y por eso que este es un concepto tan relevante. Los efectos de red tienen implicancias en el valor a través de las disposiciones a pagar por parte de los clientes, ¿no? Y esto lo podemos ver o profundizar en eso, de acuerdo al caso que les puso Hernán y que lo comentó hace unos minutos atrás con respecto a Uber. En el caso de Netflix y el engagement, ¿no? No solamente esta reducción de fricciones, Netflix no solo ofrece contenido, ofrece relevancia porque conoce al cliente. Y cuando tú conoces al cliente y sabes por qué compra lo que compra y tienes un sistema que aprenda, que lo siga, eso genera, por definición, mayores disposición a pagar por el cliente, dado que la compañía puede hacer un calce mucho más auténtico, más seguro, más claro entre lo que el cliente quiere y lo que la compañía le puede ofrecer. ¿Sí? Y eso lo sacamos un poco del concepto de valor en este engagement, en lo que Hernán mencionó en el caso Netflix. Entonces pasamos del qué al por qué. Y ese es el salto radical. Uno de los saltos radicales en el área comercial en los últimos tiempos no es saber qué se compra, ni quién puede comprar lo que yo tengo, sino que saber por qué lo compra. Pasamos de este concepto de correlación entre dos grupos que uno dice si este grupo se comporta de tal manera de ser comprador de mi propuesta, a saber que el que me compró, tener noción de por qué me compró, de cuál es esa causalidad, de por qué cosas estuvo dispuesto a pagar. Y cuando yo tengo esos insights, es mucho más fácil trabajar con esos clientes. Y por eso el mundo de la data y de las transformaciones digitales, de donde está inmersa la data, es tan fundamental en los tiempos modernos en los que estamos viviendo. Entonces, conocer el por qué permite intervenir en el momento preciso, con la oferta adecuada, en el contexto correcto. Ya no se trata de segmentar por edad o ingreso, sino que por motivaciones reales, porque conozco exactamente lo que el cliente quiere. En el caso del motor de expansión que señalaba Hernán, la propuesta más pertinente significa más valor percibido, ¿no? Y más valor percibido significa mayor disposición a pagar por el cliente. Mientras más valor tenga la propuesta, más valor que se percibe por parte del cliente, mayor va a ser la disposición a pagar por el cliente. Y en esto la clave es la data. Entender las motivaciones reales hace que la propuesta de valor sea mucho más relevante para cada cliente y yo podré construirla de mejor manera y podré también en ese seguimiento ver cuáles pueden ser las desviaciones que se estén produciendo. O sea, yo ya no voy al promedio de los clientes. No digo en promedio este grupo. Segmento de una manera mucho más inteligente, conozco en profundidad eventualmente a cada uno de ellos y estructuro propuestas de valor de manera acorde, cosa de poder
generar mayores disposiciones a pagar, dado que el cliente siente que estamos calzando de mejor manera una propuesta de valor con respecto a lo que intrínsecamente él está buscando. En el caso de Amazon, estas no fricciones y automatizaciones, ¿no? Amazon ha rediseñado completamente la forma en que ejecuta la operación. Y ustedes han visto la importancia cuando Amazon dice one click. ¿Qué significa one click? One click es no fricción, que el cliente no quiere fricción. Si hoy día en esta presentación se cae se cae la parte digital y por lo tanto nos perdemos la conexión, va a ser difícil que nos volvamos a conectar. La gente no quiere fricciones. Y desde ese punto de vista, las automatizaciones son claves. Y son claves porque uno, aumenta la disposición a pagar, dado que el cliente está contento cuando no tiene fricciones. Y dos, porque permite que estas automatizaciones generen productividades. Y cuando soy más productivo, disminuyo el costo alternativo por unidad y por lo tanto hace que aumente mi disposición a pagar y disminuya los costos para armar esa mayor disposición a pagar, entrando en esta ecuación del valor. Ecuación del valor que vamos a entrar con bastante detalle en el programa. Hay ahorros escalables, por supuesto. Cada clic menos, cada segundo ahorrado, no son ahorros marginales, son acumulativos y escalables. Mientras más crece, más eficiente se vuelve. Y por el lado del costo, aquí el valor no se expande solamente por el aumento de la disposición a pagar, sino porque lo que a la empresa le cuesta económicamente servir a ese cliente o armar esa propuesta de valor. El caso de Customer Journey, del caso Mercado Libre, que les comentaba Hernán, con respecto al concepto de Customer Journey o el viaje del cliente, al integrar el conocimiento del viaje del cliente, ya dejamos de mirar momentos aislados y comenzamos a entender su experiencia como un proceso completo, desde que surge la necesidad hasta que se evalúa la compra y hasta la postventa. Entonces conocemos todo ese viaje, entenderlo, diseñarlo, saber en qué diferentes partes el cliente se encuentra con nuestra marca, porque no solamente se la encuentra cuando la visualiza en una aplicación o en un celular, por ejemplo, lo puede hacer en un punto de venta físico, pero también puede ser en alguna de las partes de la postventa. Y si conozco cuáles son las disposiciones a pagar en cada uno de esos momentos en donde el cliente toca mi marca o mi propuesta de valor, donde la marca puede ser algo relevante, entonces puedo manejar este Customer Journey de mucho mejor manera. Y por eso que los procesos de transformación digital han tenido intervenciones tan profundas en todas las áreas de los modelos de negocio, en particular en el área comercial. Y por lo tanto, estas dos grandes palancas de valor que, como les dije, las vamos a profundizar en el diplomado, con ejercicios, con ejemplos, con casos, con lectura, esta palanca de aumentar la disposición a pagar, desde donde entran los efectos de red, el engagement, la data, ¿no? Y el customer journey y todo este motor de expansión, con esta segunda palanca, que es el reducir el costo de servir, reducir el costo alternativo de los activos que me permiten crear mi propuesta de valor. Y ahí tenemos la automatización, las no fricciones, las eficiencias operativas y los procesos escalables. Entonces, todas las estrategias analizadas intervienen en una misma ecuación, actuando sobre una o ambas palancas para ampliar esta brecha de valor que les acabamos de comentar. Por último, 5 formas de intervenir la misma ecuación, pudiendo haber más formas. Con Enan quisimos hacer ejemplos. Quisimos centrarlo en ejemplos de distintas compañías para sacar conceptos de ahí, para posteriormente en esta segunda parte visualizar con mayor profundidad el concepto de valor para generar escalabilidades que sean factibles de mantener en el tiempo. Porque también hay empresas que escalan su modelo de negocio y producto que no había valor detrás de eso, entran en una etapa gris en donde terminan quebrando más que generando rentabilidades positivas y sostenibles en el tiempo. Entonces, los efectos de red, como el caso de Uber, todo lo que es engagement y data, como el caso que no con Netflix, los motores de expansión, en el caso de Starbucks, las automatizaciones, en el caso de Amazon, o el Customer Journey, en el caso de Mercado Libre, son todos elementos que finalmente llegan a dos grandes palancas de la creación de valor: disposición a pagar y costos económicos.
y ambos elementos son fundamentales para cuando yo tengo un approach de cómo rediseñar mis procesos, repensar los modelos de negocio para tener ventajas competitivas que realmente puedan ser sostenibles en el tiempo en un mundo en donde las ventajas competitivas se erosionan con mucha facilidad. Entonces, obviamente que estos no son modas, sino que son formas de intervenir en una ecuación. Ni son herramientas aisladas, son maneras de intervenir en la ecuación del valor. Algunas actúan sobre la disposición a pagar, otras sobre los costos económicos, pero todos buscan ampliar la brecha que finalmente define el valor. En consecuencia, ¿cuál es este cambio de perspectiva? El crecimiento deja de ser un objetivo en sí mismo, se transforma en una consecuencia de crear valor real. El crecimiento no necesariamente es positivo. El crecimiento es positivo si el crecimiento es una consecuencia del valor creado, producto del approach que les dio Hernán en la primera presentación. Entonces, las empresas que realmente crecen entienden profundamente a sus clientes, diseñan experiencias superiores, utilizan la data inteligentemente y operan con eficiencia estructural. Entonces, crecer mejor es hacer este crecimiento de manera sostenible. Las empresas que crean valor real superan consistentemente a sus competidores en volumen. Crecen mejor porque la calidad del crecimiento importa, clientes más satisfechos, con menor rotación y con mayor lealtad. Pero para eso, comprender las disposiciones a pagar es fundamental y aumentar las productividades de manera de disminuir los costos alternativos es otra de las ecuaciones, parte de la ecuación muy importante para crecer de manera sostenible. El valor real construye ventajas competitivas duraderas, no solo resultados trimestrales, ¿no? Que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, la idea central es ampliar esta brecha de valor, entendido la brecha de valor en el marginal entre tu brecha de valor y la brecha de valor de los competidores, ¿no? Entendiendo que es el modelo de negocio finalmente el que importa. Usuarios, métricas, tráfico, algoritmos, todo cobra sentido y la compañía se alinea cuando está al servicio de una propuesta de valor superior. Las empresas que lo entienden no solo crecen, sino que crecen mejor y de manera sostenible. Por tanto, el valor es un concepto que hay que poner al centro, tal como los conceptos que le dio Hernán para que tengan un approach de cómo mirar las organizaciones. Hay que identificar las palancas para saber desde dónde ese valor toca a esas palancas y hay que medir finalmente lo que importa. El crecimiento sostenible es la consecuencia del modelo de negocio y la fuente de generación de valor y no el objetivo. Con esto, y si quieren, fuimos un poco rápido porque queríamos dejar tiempo para algunas preguntas. No quisimos, realmente quizás hay muchas inquietudes con respecto a muchos conceptos, pero sí quisimos hacerlos ver que el mundo ha cambiado enormemente y sobre todo en estos temas enormemente en los últimos 5, 6, 7 años y no ponerse al día para saber cuáles son los anteojos correctos con los cuales hay que mirar las organizaciones para adelante, nos pone en una posición débil para enfrentar la competencia que se viene en el futuro. Así que yo con esto les agradezco el tiempo, dejo de compartir y Claudio te dejo para que sigamos con este webinar. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Rodrigo. Súper potente el mensaje, claro los conceptos. Yo creo que fue una súper buena muestra, ¿no? De lo que vamos a estar discutiendo durante el diplomado. Efectivamente, hay algunas preguntas, ¿ah? Y les traspaso algunos temas. Acá, la última que aparece en relación, ¿cuál es la relación de nuevos compradores versus clientes recurrentes que debe tener una empresa para poder escalar? ¿Cómo maneja esa combinación? Es que básicamente, yo puedo contestar eso. Básicamente, cuando uno piensa en el crecimiento, imagínate que hablábamos, hay un crecimiento por parte de la demanda, en que crecemos todos, aunque no sabes qué porcentaje de esa demanda te vas a llevar. Y la otra que es relevante es cómo quito participación de mercado a mis competidores. Ahora, ¿qué es lo que es la participación de mercado? Porque la participación de mercado, yo lo que no me gustaría es que me dijeran, mira, son las ventas mías partidas por las ventas del mercado y ahí yo saco un porcentaje. No, me gustaría ir un poquito más adentro. Básicamente, la participación de mercado son tus clientes actuales y tus clientes, en este caso, nuevos. Entonces, aquí viene la importancia de decir, oye,
¿Cómo crezco a través de mis clientes actuales? ¿Con qué programas crezco? ¿Cómo crezco? Y otra cosa es cómo crezco con nuevos clientes. Supongamos ahora, por poner un ejemplo burdo, va a aparecer, viene el Mundial de Fútbol. ¿Y quién lo transmite en forma íntegra? Tiene los derechos, lo tiene DirecTV. Y DirecTV va a aparecer probablemente con una estrategia hacia aquellos clientes que no están suscritos en su plataforma para que, como atractivo, tienen el Mundial de Fútbol. En mi caso, que llevo muchos años, no me afecta en nada. Yo esperaría que para que me mantenga más contento, me mantenga más leal, ojalá me premie, comillas, mi lealtad a través de otras cosas. Y muchas veces lo hace entregándome, no sé, canales gratis o extendiéndome o dándome ofertas en que el cual me quita, me baja el precio, etcétera. Pero tengo que tener claro que las estrategias no pueden ser iguales para los clientes que son leales, llamemos recurrentes, con aquellos clientes que son nuevos. Son dos estrategias distintas. Sí, es buenísimo. Oye, Viviana Lazo pregunta sobre casos menos conocidos. Yo creo que ahí también, Viviana, me imagino que tú tienes que ver bueno, si tú trabajas, por ejemplo, una pyme, una micro pyme, este tipo de cosas, también, este tipo de estrategias también calzan, o estamos hablando solamente de temas para empresas más grandes. Yo solamente me gustaría hacer un ejemplo, o sea, solamente poner una observación. Claudio y Rodrigo después puede explayarse un poco más, pero yo les recuerdo que estas compañías que hemos mencionado son empresas que tienen menos de 30 años y que es importante mirar, agarrar hoy día que tenemos acceso a YouTube, vean cómo fueron los inicios de Amazon, cómo fue el inicio de Uber. De hecho, hemos tenido las películas, o Spotify, que fueron películas que han dado en distintas plataformas en que una clase de marketing gratuita. Entonces yo le diría a las pymes en qué cosas puedo rescatar, porque yo me quiero comparar con las grandes ligas. ¿Qué puedo rescatar de esas experiencias para llevarla a mi propia compañía? Fíjense ustedes, solamente para ponerle un ejemplo, una empresa nueva que partió, una empresa argentina como Mercado Libre, hoy día vale mucho más, que tiene bastante menos años de lo que vale un Falabella. O sea, recuerden que a Falabella le ofrecieron Mercado Libre, dijo que no. Entonces, sería interesante empezar a mirar lo que hablamos, esos dolores. Como dice siempre Rodrigo, a un taxi más grande sin un solo taxi, Airbnb es la empresa de gestión o de gestión de arriendo inmobiliario sin ningún real estate, nada. Y son las más grandes del mundo. Entonces, eso yo creo que hay un aprendizaje. Y eso es repensar mi modelo. Rodrigo, no sé si tú quieres ver algo en eso. Sí, no, para complementarte, Hernán, lo que es fundamental, más que encontrar, si encontrar un caso de una pyme o si esto aplica a las pymes, los conceptos aplican para quienes quieren ser ganadores en los próximos 5 o 7 años. Quienes no tengan estos conceptos, quienes no se preocupen de entender las causalidades con respecto al cliente, quienes no revisen su modelo de negocio, quienes no entren en planes de transformación digital, se van a encontrar con un mercado tremendamente complejo y difícil porque el mundo se está reinventando producto de las herramientas de la cuarta revolución industrial. Y por eso es que es tan importante reeducarse. Por eso es tan importante revisar los conceptos nuevos, porque los conceptos de ahora no son los que estudiamos nosotros. Ni Hernán, ni yo, ni Claudio podríamos estar haciendo un webinar porque hicimos un MBA en UCLA, por más grande que sea la escuela, porque han pasado 20 años. Y por lo tanto, nosotros, nuestras propias capacidades también tienen que reinventarse. Y nosotros también tenemos que reinventarnos nuestros conocimientos. Y por eso que están estos webinars para llamarnos a despertar y a decir, ¿saben qué? Acá hay cosas muy nuevas, muy diferentes. Tengo que tratar de entenderlas si quiero seguir compitiendo en el futuro, independiente de si es una compañía grande, pequeña, con o sin fines de lucro. Claudio. Buenísimo. Oye, mira, aparecen un par de preguntas sobre B2B. Yo encuentro que es bueno también hacer la referencia a B2B porque
al final, las competencias de dirección comercial, como la hemos planteado, los desafíos a los cuales se están enfrentando los ejecutivos que justamente están buscando una gerencia comercial, una gerencia de venta, una gerencia de marketing, eh, atraviesa un poco el mundo B2B, B2C, ¿no? O sea, para que también que yo creo que quede claro que vamos traspasando esa barrera en relación a los tipos de negocio, ¿no? Así que en relación a eso yo haría esa aclaración. Acá hay una pregunta de Adrián Salvo sobre los tres motores aplican solo para empresas que venden productos o servicios de consumo recurrente. ¿Qué otros motores serían interesantes, dice, conocer para empresas que venden productos de una sola venta, ventas de casas, por ejemplo, inmobiliario, ¿no? Etcétera? Pero, por ejemplo, a ver, en temas de temas inmobiliarios, acuérdense que es un tema muy importante en esta satisfacción y un motor de crecimiento, todas las recomendaciones que empiezan a ocurrir. Ahí está ese círculo virtuoso, ¿sí? Es lo mismo que ocurre cuando tú pones en una página web los comentarios de la experiencia que tuviste, porque lo que estás eliminando es disonancia para un cliente que no te conoce el proyecto inmobiliario. El hecho que hayan tenido buenas experiencias otros te disminuye el riesgo de comprar o el riesgo de tratar de hacer un negocio con esa empresa. Y lo segundo, lo que comenta Claudio, que es muy típico, o sea, a nosotros en nuestros cursos de marketing nos toca tanto consumo masivo como consumo al nivel, a mí no me gusta la palabra industrial, porque industrial es como, uno no quiero clasificar el producto por industrial, prefiero hablar de una compra B2B, ¿de acuerdo? Pero es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tu relación puede ser con el canal, por ejemplo. Y tu cliente puede ser el canal intermediario porque después el cliente llega al cliente final. Lo que pasa es que no te puedes preocupar solamente del sell-in, sino también del sell-out. O sea, no hay diferencia en estos motores de crecimiento, en cómo puedo ir creciendo. O sea, piensen ustedes una empresa como IBM, que si uno se pone a pensar, una empresa mucho más B2B que B2C, IBM en un momento se deshizo todo lo que era su parte hardware, porque se dio cuenta que ya no le generaba valor para convertirse en una empresa que administra servicios, te da consultoría en red, te administra las redes, y la verdad que el hardware lo obtiene otra parte, el hardware ya deja de ser relevante. ¿Cómo fue su motor de crecimiento? Fue reinventando su modelo. Y tenemos múltiples ejemplos como General Electric, que son compañías que han hecho y han pasado a ser empresas en que te entregaban un producto y profitaban a través de una solución a convertirse en consultores de tu compañía. Eso es lo que ha pasado. O sea, Oye, yo, para sí. complementar lo que dice Hernán, solo quizás hacer algo más pedestre nomás, más pedestre de compañía. Si, por ejemplo, tú tienes una empresa que vende ropa en Chile y esa ropa tú se la vendes, por ejemplo, a un retail, a un mayorista o a un retailer más grande como Falabella, por poner un ejemplo, ¿no? Quiere decir que eso, la estrategia desde el punto de vista del cliente cambia, así se lo vende, así esa misma ropa se la vendes a un cliente que va a tu tienda, no debiera cambiar, porque tu marca es tu marca igual. Cuando Falabella se lo venda a un cliente, tú tienes que preocuparte de ese cliente final, de si estuvo contento o no estuvo contento. Tienes que hacer el seguimiento completo, independiente de que sean dos canales. Por eso que a mí personalmente lo multicanal me complica. Tú vas a compañía y pareciera que cada uno se ocupa de su canal y tiene estrategias diferentes por canales y me parece que en alguna cosa está bien, ¿no? Para maximizar un poco las decisiones que hay que tomar. Pero el cliente al final interactúa con lo más preciado que tú tienes, que es tu producto y tu marca y tu propuesta de valor y hacer que cada uno toque toque la nota que quiera, porque es un canal diferente, no debiera ser, y mucho menos en un mundo en donde la data tú la puedes integrar para tomar decisiones que hagan que el cliente, cada vez que se encuentra la marca, independiente que haya un mayorista entre medio, tenga la experiencia que tú quieras que tenga, porque al final la marca es tuya, por ejemplo. Bien. Oye, Daniel hacía una pregunta que se me ha quedado un poquito atrás, ¿no? En relación al packaging, ¿no? Que el packaging de repente uno dice, bueno, el packaging es algo
accesorios o hay empresas de packaging que el caso yo creo que más se refiere a Anela a consumo masivo, ¿no? Y pregunta si algo que realmente impacta o no en la decisión de compra. Y bueno, quizás hacer un pequeño comentario desde la perspectiva de la misma, los mismos conceptos que ustedes lanzaron. Al final la centralidad del cliente tiene que ver justamente con todos esos estímulos a los cuales el cliente está expuesto en ese journey y obviamente packaging pasa a ser un estímulo más, ¿no? O sea, eh, lo que tú dices, Rodrigo, esto de preocuparse hasta el final, efectivamente, si uno está en un negocio B2B y ese cliente final, al final del día, su conducta es la que define tu éxito, tu fracaso, para poder crecer, para poder escalar, es necesario tomar en consideración todos esos estímulos, sobre todo un estímulo como el packaging que es el que tú manejas, ¿no? No sé si tienen algún otro Mira, el mejor comentario ejemplo que se me ocurre, Claudio, es dentro de las cajitas más preciadas por el mercado, entre las cinco más preciadas están las de Apple. ¿Y eso qué es lo que te permite, Apple? Es que el valor percibido del cliente sea más alto. Ergo, puedo cobrar más. El cliente está dispuesto a pagar más. Es parte de su experiencia. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que cuando recibimos estos productos y sacáis un computador, sacáis hasta el teléfono, el iPad, no queréis botar la caja de lo linda que es, po. Yo tengo no sé cuánta ahí guardada porque me da como pena botarla. ¿De acuerdo? Porque tú te das cuenta que en su propuesta de valor es consistente. No es solamente consistente con el desempeño del producto, con el servicio, es consistente entero. Tiene que haber consistencia entero, incluso en lo que es el diseño, el packaging de su producto. Es muy relevante de acuerdo a lo que es tu propuesta de valor. Buenísimo. Oye, Verónica, yo creo que acá nos quedamos con la última, que es Verónica Albayay, dice que en la actualidad tiene clientes con los que ha trabajado por muchos años. Pregunta si puede incorporar los pilares que se mencionan para reinventar el modelo con ideas nuevas adicionales a lo que actualmente hacen. ¿Qué pasa con los riesgos? ¿Es un riesgo? ¿Será un riesgo para su pyme, digamos, el poder empezar a transformar cosas? Rodrigo, ¿quieres darle tú? Que te ha tocado tanto, después también le puedo decir algo, pero Sí, yo que el consejo que podría dar es que de todo lo que hemos conversado, y estoy seguro que Hernán y Claudio van a estar de acuerdo, es que traten de profundizar con sus clientes, profundicen con ellos, entiéndanlos a cabalidad, entiendan las problemáticas que tienen, entiendan cuáles son sus expectativas. Ábranse ustedes con esos clientes, muéstrenles dónde están sus propias problemáticas. Hoy día ya no se trata de quién se queda con qué cosa, se trata de cómo co-creamos en conjunto. Por supuesto que después alguien va a tener que pagar y va a tener que capturar, pero es mucho más fácil cuando yo conozco y en vez de tener 10 arriba de la mesa, tengo 100, 100 es más fácil repartir lo que 10, pero para eso tengo que tener un conocimiento de mi cliente, pero en profundidad y ojalá conocer cómo usa mi producto, cómo usa mi propuesta y o a hacerles... partir del producto que tiene, cuáles son las necesidades que empiezan a emerger. Yo agregaría lo que dice Rodrigo Verónica, que lo miraría de una manera distinta. El no intentar cambiar o permanecer igual tenía un riesgo mucho más alto de desaparecer porque los clientes están cambiando. Entonces, se supone que si yo estoy poniendo al cliente al centro de mi estrategia, yo me muevo en función de mis clientes y no en función de lo que yo quiera hacer. Porque si uno se pone tosú y dice, mira, este negocio me funcionó porque ha ocurrido, me funcionó bien durante 20 años y por ende va a seguir igual. ¿Qué es lo que le pasa a muchas compañías cuando no quieren cambiar? El status quo es muy conveniente, pero te empezáis a quedar afuera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no, compañías grandes, tan grandes como algunas que mencionamos, que eran chicas, desaparecen. Desaparecen. Y justamente por lo anterior. Siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo. Ahora uno puede acotar los riesgos. Pero es importante lo que dice Rodrigo Herbiar, cómo va evolucionando mi cliente a través del tiempo y cómo yo estoy incorporando esos cambios dentro de mi modelo de negocio. Es clave. Bien, buenísimo. Bueno, quiero primero agradecer a Rodrigo Hernán por la excelente presentación, los modelos, los conceptos. Yo creo que la profundización en clase
lo hace también muy entretenido acá, una dupla que tenemos acá, una dupla bien destacada que tenemos en la escuela y siempre muy bien evaluada. Así que muchísimas gracias por compartir.